doctrina de la Trinidad. Así que vamos a estar hablando primeramente de Dios el Padre. Luego, si Dios lo permite, hablaremos de Dios el Hijo. Siguiente, Dios el Espíritu Santo. Finalmente, vamos a hablar de lo que se llama la Santa Trinidad. Y es importante porque se ha vuelto a levantar el docenismo con la doctrina del unicitarismo. Es que piensan que Dios no es tres personas en una esencia, sino que Dios es una persona que se manifiesta de tres formas diferentes. Y no es lo mismo. Escuchen bien, Dios no es una persona que se manifiesta de tres personas diferentes. Se llama unicitarismo. Es una doctrina declarada como herética desde el principio, los primeros siglos, por la Iglesia del Señor. ¿Okay? Dios son tres personas distintas que componen un solo Dios. Lo vamos a ver a través de la Escritura luego ya si Dios lo permite, en el cuarto mensaje. Vamos a estar buscando ciertos versículos para tratar de explicar este misterio inexplicable. También voy a traer un video de un doctor de apologética llamado William Craig. Vamos a ver si tiene los subtítulos en español para que ustedes vean la definición y no se confundan. Es importante que prediquemos y defendamos la fe que ha sido dada una vez a los santos. Hace un tiempo atrás se le dio este documento a ustedes en escribir, donde habla de las doctrinas fundamentales bíblicas. No sé si lo leyeron, algunos me imagino que lo leyeron. No sé si leyeron todos los versículos, tal vez leyeron los títulos. Y le dieron así rapidito. Y si leen los títulos, tú lees este libro en 30 minutos. Pero si lo leen todo, pues tardan un poquito más de 30 minutos. Y si leen los versículos para entender lo que dicen los versículos, pues entonces te vas a tardar mucho tiempo. Padre, te doy gracias. Y te ruego que nos hables. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Y amén. Vaya conmigo a Juan, capítulo 24 al 23. Juan, capítulo 4, versículos 23 al 24. Comenzamos diciendo lo siguiente acerca de Dios el Padre. Dios el Padre ha querido, ha sido su voluntad, no revelarse tan solo a través de la creación, sino que Él ha querido revelarse en las Escrituras. Él ha querido dejarnos una revelación inspirada por el Espíritu, escrita por hombres de Dios para las generaciones, para que sepan cómo acercarse a Él, cómo es Él. Las cosas que aquí se aprenderán son cosas que Él reveló a sus siervos los profetas, a sus santos apóstoles, para ti y para mí. Y Él ha querido revelarse en las Escrituras como uno que es espíritu y como uno que busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eso es lo que Dios está buscando. Entienda quién es Él. Él es espíritu. Significa que Dios no tiene límites. Como tú y como yo estamos circunscritos a un lugar en específico. Significa que Dios no puede ser contenido ni descrito absoluta y plenamente
solo podemos conocer de Él lo que Él decide revelar de sí mismo. No podemos ir más allá. Son misterios y cosas que le pertenecen al Señor nuestro Dios. Mientras que otras, al querer revelarlas, nos han sido dadas a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Y dice la palabra, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Qué significa eso? Si usted está aquí adorando a Dios, es una evidencia de que ha sido buscado por Dios. Nadie va al único Dios verdadero porque le nació en el corazón. Por lo general, el ser humano caído busca su propia gloria y ser su propio Dios, o busca cosas creadas, materiales o celestiales o espirituales, para adorar aparte del único y verdadero Dios. Cuando nosotros adoramos cualquier cosa que no sea el Dios que se reveló a sí mismo, en la Escritura se le llama eso idolatría. Es una adoración de ídolos. Ahora también nos dice que este Dios es espíritu. Por lo tanto, la adoración a Él tampoco puede ser limitada ni circunscrita. En un momento dado, Dios se presentó en un lugar y expuso un tabernáculo. Y allí se presentó al pueblo. Y el pueblo venía a adorarle en el lugar que Él había determinado para ser adorado. Luego, un día la gloria dejó ese templo hecho de manos. Y vino, pasaron 400 años de silencio, y ese Dios se encargó. Y habitó entre nosotros. Y visitó el templo que estaba sin gloria. Porque el pueblo no conoció el tiempo de su visitación. No conoció el tiempo de su visitación. Luego, ese mismo Dios ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del poder, porque estamos hablando del Espíritu, ¿no? Es el único Dios, pero la persona del Hijo. No fue la persona del Padre. Quiero que noten lo siguiente. Se sentó a la diestra de Dios. Las cosas no están escritas en la Biblia por así decirlo. Hay definiciones espaciales y especiales en la Biblia. Ese mismo Dios nos dice que ahora Él ha dejado a la tercera persona de la Trinidad. El único Dios, pero una persona distinta, el Espíritu Santo. Y Él mora en la iglesia. Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué significa eso? Cuando la Biblia habla del espíritu, el texto sagrado dice: vendrá la hora donde no me adorarán ni en este monte, hablando de Jerusalén, ni en Jerusalén. O sea, no se circunscribirá la verdadera adoración al único y verdadero Dios, ni a Jerusalén, ni a un monte en específico, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué significa el texto en su contexto? Que usted puede adorar a Dios en todo lugar, sin limitaciones, porque ahora usted es casa de Dios. Que a donde quiera que usted vaya, usted carga su presencia. Usted es la morada de Dios en el Espíritu. Mira a ver si eso es glorioso y grande. Primero se circunscribió para enseñarnos
nos enfoquemos. Pero ahora Dios nos dice, ahora mi presencia habitará en vosotros. El Padre también es espíritu. O sea, no significa que Él no tenga el poder para dejarse ver. Vamos a ser claros. El Hijo también quiso dejarse ver. Pero Dios ha querido que le veamos a Él a través de la persona de quién? De su Hijo. Él es espíritu y nadie nunca le ha visto. Solo una persona. Así que el Padre nunca ha sido visto por el hombre. Juan 5:37, vaya conmigo. Y veamos las palabras de Jesús. Esto no son cosas que dije yo. Acuérdense que nuestro enfoque hoy es el Padre. Jesús dijo, también el Padre que me envió. Noten la diferencia. Jesús está haciendo diferencia. Él no nos está engañando. Él está diciendo que el Padre le envió. Esto es importante que lo entendamos. Para que no piense que Dios se envió, el Padre se envió a sí mismo. No, el Padre envió al Hijo. Tres personas distintas, un solo Dios. Lo que pasa es que nosotros, como somos seres así, individuales, no tenemos el trasfondo para definir a Dios, porque es algo que es muy diferente a nosotros. Y el ser humano trata siempre de interpretar todas las cosas como él las entiende o como ha experimentado. Pero Dios me está diciendo, tú no me vas a entender por la experiencia, tú me vas a entender porque yo me dejo conocer, me muestro. Entonces le dice, tienes que creer. Aquí dice, el Padre me envió y ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Cuando en la Escritura, en el Antiguo Testamento, había manifestaciones de Dios, ¿quién era el que estaba hablando? El Hijo. Y se manifestó como se conoce como el ángel del pacto. Pero luego que Cristo fue crucificado, nació, ¿verdad? Aparece en la Escritura otra vez lo del ángel del pacto. No aparece. Porque Cristo se encarnó, hermano. No vuelve a aparecer. Significa que el Señor necesariamente es un ángel. La palabra ángel significa mensajero. Jesucristo es el mensajero de Dios, pero también es Dios, una de las tres personas de la Trinidad. ¿Okay? Es Dios. Y Él ha querido hablar a través de las edades. Miren, en Juan 6:46 dice también, no que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. ¿Quién ha visto al Padre? El Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos tú y yo ver al Padre? A través del carácter de su Hijo. Porque todo lo que el Padre hace, lo hace también el Hijo. Lo que el Padre desea, quiere y manda, Jesucristo también lo hace. Por lo tanto, al ver a Jesús, vemos al Padre. Se lo voy a poner de esta manera. Cristo es la sustancia del Padre. Él es la gloria del Padre. Usted tiene el sol y tiene el resplandor. Cuando usted está recibiendo el resplandor y piensa que está viendo
Él viene a transmitirnos lo que el Padre ama, lo que el Padre es, lo que el Padre dice, lo que el Padre manda. Por eso Jesucristo mismo dijo, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. El Padre ha querido revelarse a través de quién? Del Hijo. Juan 14:8 lo dice. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Mira la contestación de Jesús en el versículo 9, Juan 14:9. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Note que estoy diciendo, no es que Jesucristo sea el mismísimo Padre, es que ver a Jesús también es ver al Padre en su persona, en su carácter, en su manera. Porque ellos son uno, su manera de pensar, su clase de vida, su manera de actuar, su comunión. Ellos son uno, tres personas distintas, un solo Dios. ¿Cómo eso funciona? Para nosotros, uno más uno, ¿cuánto es? En nuestra sabiduría humana, uno más uno es tres. Pero Dios, que es soberano en lo que quiere, para Él, uno más uno no es otra cosa que uno. Y tú lo ves en las ofertas del bautismo, y lo ves al principio, hagamos. La palabra Elohim es una palabra plural. Habla de ese Dios que se manifiesta, que es, que habla. Por eso vemos a veces al Espíritu Santo descendiendo como una paloma, a Jesucristo subiendo de las aguas y al Padre hablando desde el cielo. ¿Vieron? No fue que el Padre se dividió en tres personas. Fue que Dios, que es tres personas, se presentó en el lugar. Habló desde los cielos. Su espíritu descendió como paloma. Jesucristo ascendió de las aguas. La Escritura y los apóstoles querían que nosotros entendiéramos eso así. Y a veces nos preguntamos cómo funciona esto. Por eso es que la fe en muchas ocasiones sobrepasa el entendimiento. Si usted pudiera comprender todo lo que Dios es, usted sería Dios. Pero su entendimiento no hay quien lo alcance. Él no puede ser contenido por nada. La Biblia también enseña que todo lo que sucede nació en el corazón del Padre. Tu redención, tu rescate. La eternidad tuya con Dios, todo eso nació en el corazón del Padre.
se nos muestra un modelo de amor. ¿De dónde nace el modelo de amor? Del corazón del Padre. La sociedad está como está porque está huérfana de padres. Quien enseña el modelo de amor es el Padre. Un padre que ama a su hija le enseña a cómo mirar o buscar un hombre de amor. Pero si esa hija no tiene un modelo, se casará con cualquiera y pagará el precio de su tontería. Un padre le enseña a su hijo cómo amar y cómo respetar a una mujer. Pero si ese hijo no tiene un modelo, ese niño vará por la vida dando golpes, pensando solo en sí mismo y no sabrá nunca que el amor no busca lo suyo. Quien tiene que enseñar eso es el Padre. Dios nos dejó un modelo. Él. La Biblia habla del amor de las madres. Y eso es importante. ¿Quién dio ese amor a la mujer? ¿De dónde salió? De Dios, el Padre. ¿Ve? Una mujer ama a sus hijos y a su esposo porque ha aprendido el amor del Padre. Vamos a definir las cosas desde el punto bíblico porque la gente se pasa luchando con poderes. A ver de dónde salió todo. Todo sale de Él. Varón y hembra los creó. Dice la Escritura en Juan, primera de Juan 4:9, y es 4:9, y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El Padre nos dio el modelo del amor. Amor allí significa como dar. Dios nos dio. El amor da. El amor no busca lo suyo. ¿Qué podía hacer el hombre por Dios? Nada. Pero a pesar de todo, Dios dio a su Hijo. Note lo siguiente. Dios dio. ¿Cómo usted ama? Cuando usted se da. Cuando usted se da, usted ama. Cuando usted piensa en sí mismo, usted no está amando a nadie. El amor es abnegado. El amor no busca lo suyo. Amén. Dios el Padre es primeramente el Padre de ¿quién? De Jesús. Hay tres clases de hijos. Hay cuatro. El Hijo unigénito del Padre Jesucristo. Los hijos por creación, los ángeles, que son seres creados. Ciertos ángeles. Y los hijos por adopción, todos aquellos que han puesto su confianza en Jesús. Y el cuarto, los hijos sin vergüenza. O como dicen por ahí, hijo de su mamá. ¿Verdad? Pero bíblicamente hay, miren, tres clases de hijos de Dios. Esos son criaturas de Dios. Pero hay tres que son de Dios. Por medio de la adopción, el Padre nos otorga a ti y a mí un privilegio maravilloso y nos deja referirnos a Él como Padre. Eso es un derecho. Hay gente que ora Padre nuestro sin derecho. Hay gente que clama y
Isaías es que hijo de Luchi. Él tiene el derecho por nacimiento. Para ser hijo del Padre tenemos que recibir el derecho y nacer de nuevo. De arriba. Tenemos que ser engendrados por Dios. Siendo sus hijos, somos adoptados. Efesios, capítulo 1, versículos 3 al 5, dice eso. Efesios, capítulo 1, versículos 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Note que el Padre que es bendito nos bendice, nos da un privilegio, nos permite estar en los lugares celestiales en la persona de su Hijo. Y dice 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nunca nadie será hijo del Padre por voluntad propia. Eso de que tú decides nacer de nuevo es el disparate más herético y antibíblico que se predica por ahí en las iglesias. Grandísimo disparate. Nunca a Isaías ni Luigi le pidieron a sus padres nacer. Nunca salió del corazón de ellos. El padre lo engendró, la madre lo concibió. Todo aquel que es nacido de Dios es engendrado por Dios. A estos engendrados por Dios reciben un nuevo corazón, reciben la fe para creer. Ellos nacen de nuevo por la palabra de verdad y por el poder del Espíritu Santo. Siendo renacidos por la palabra de verdad, dice las Escrituras. O sea, el nacer de nuevo es algo que viene de Dios. Y el recibir el derecho de llamar a Dios Padre es algo que viene de Dios. Por lo tanto, lo que predican por ahí algunos es que todos somos hijos de Dios. Es una soberana patraña. El Padre nos predestinó para ser hijos suyos por el afecto puro de su voluntad. Nació en el corazón de ¿quién? Del Padre. Dios nos amó porque quiso amarnos. Fue por su amor que naciste. Su amor te engendró. Su amor te predestinó. Su amor te escogió. Su amor te transformó. Su amor te justificó. Su amor te santificó. Su amor te rescató. Su amor te llevará en gloria. Su amor te hará estar con Él para siempre. Su amor. En Juan, segunda de Juan, capítulo 1, versículo 3, la Escritura dice: sea con vosotros, hablando a la iglesia, Juan, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Así que Jesús es hijo del Padre. Y si tú llegas a ser hijo del Padre, es un privilegio que fue gracia para ti, fue un favor inmerecido, fue una misericordia para ti, y así
20:17, lo siguiente. Se lo dice a aquellas mujeres que querían aferrarse a Jesucristo, no querían despegarse del Cristo físico, de Jesús el Hijo. Juan 20:17, Jesús le dijo, no me toques. No estaba diciendo que no me puedes tocar porque más adelante dice, no cubrió de tu llaga, en la llaga, ¿verdad? Y él come con ellos y abraza a alguno y le pone la mano. No, eso es lo que está diciendo. Si usted ve el texto en su contexto, le está diciendo, mira, no me retengas, no trates de retener, porque esto no ha terminado. Ese es el problema. A veces queremos las cosas como nosotros las queremos. Y terminamos haciendo lo mismo que Pedro hizo. Señor, que esto no te suceda. Y Jesús nos dice, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Las cosas son como Dios las dice. Aquí vemos entonces a una mujer haciendo exactamente lo mismo. Pero Jesús, en vez de decirle a Satanás, le dice, no me retengas, no me toques. Fue como que más suavecito que la cama. Pero no se acaba ahí, dice en Juan 20:17, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Miren lo que Jesús dice a esta dama, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Jesús dice, ustedes tienen el derecho, ustedes son mías. Ustedes pueden decirle a mi papá, papá. No todo el mundo puede decirle a Dios, papá. La gente puede predicarlo por ahí, pero es una mentira del diablo. El único que da el derecho de llamar a Dios papá es el Padre y el Hijo. ¿Y cómo se hace? Porque el Espíritu Santo habita en nosotros y nos capacita para decir Abba, Padre. Mire, en Romanos 8:15 lo dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. En Gálatas 4, versículo del 4 al 6 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió, está hablando del Padre, Dios, el Padre de donde nació todo esto, envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese o rescatase o liberase a los que están bajo la ley, para que recibiésemos la adopción del Hijo. La razón por la que podemos ser adoptados es por la obra del Hijo. Usted tiene que entender que si usted llega a ser hijo de Dios fue porque Cristo se sometió a la ley y nos rescató de la ley. Y Él dice que por su obra hizo posible que usted lo recibiésemos la adopción del Hijo. Versículo 6, ¿verdad? Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba, Padre. O sea que esta bendita obra de salvación es una operación de la Santa Trinidad que nació en el corazón del Padre que nos eligió, se manifestó a través del Hijo que nos rescató por medio de su sacrificio y se aplica a nuestra vida por el poder del Espíritu Santo, que nos santificó, que nos separó. Dios el Padre elige, Dios el Hijo nos rescata, Dios el Espíritu Santo nos separa para el Padre nos santifica. ¿Le están entendiendo? Parece que Dios nos quiere. O sea que la salvación es una obra lograda por la omnipotencia del Dios que es tres personas y un solo Dios.
Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Es un gran privilegio dado por el Padre. Es el privilegio dado por su gran amor para contigo. Nacido no a causa de tus obras, sino a causa de su gracioso corazón, en el sentido de la gracia. ¿Verdad? El Padre ha predestinado y escogido a aquellos que serán salvos. Lo leímos en Efesios capítulo 1, versículos 3 al 6. Cuando dice en los últimos versículos de eso, el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados en los suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Es una gracia de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 11 repite esta misma verdad. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En Dios está el poder. Y por Cristo que manifiesta su misericordia. Eso lo decía el salmista. He entendido que de Dios es el poder y del Señor la misericordia. Este maravilloso Dios nos muestra en su palabra estas cosas magníficas. Todo lo hace según el designio de su voluntad. O sea, usted no le puede decir a Dios a quién Él le va a hacer qué y cómo qué. Usted puede sugerir y rogarle a Dios, pero usted jamás podrá imponerle a Dios. Dios nos da permiso para pedirle, pero nunca usted podrá imponerle. Todo será el resultado de su gracia, porque Él es gran Rey y Él es Señor. ¿Ve? Su voluntad es absoluta. Amados, estamos ahí ya en Primera de Tesalonicenses. El Padre, Pablo, mientras le escribía la carta a la iglesia, le escribió diciendo lo siguiente en el versículo 4, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. ¿Hay conmigo? Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Primera de Tesalonicenses se encuentra después de Colosenses y antes de Segunda de Tesalonicenses 1. Y el versículo 4 se encuentra después del 3 y antes del 5. Y allí dice la escritura lo que Pablo quería que entendiera la iglesia de los tesalonicenses. Porque conocemos, hermanos, amados de Dios. ¿De dónde salió todo esto? Del amor de quién? De Dios. Vuestra elección. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. ¿Ve? Amados, nadie viene a Cristo a menos que el Padre lo conceda. Juan 6:37. Vaya conmigo a Juan, el Evangelio según San Juan. Vamos a ver varios versículos ahí. En Juan 6:37.
vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Ahí está la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. La soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Cuando alguien, el padre le da a alguien, al hijo, esa persona va a ir a donde vive. Cuando Dios da la gracia de la fe, esa persona comienza a ejercer ¿qué? La fe. Cuando Dios da la gracia del arrepentimiento por su benignidad, la persona comienza a manifestar ¿qué? El arrepentimiento. Todo comienza en el corazón del Padre. Es la benignidad de Dios la que nos guía al arrepentimiento. La gracia es producto de la voluntad de Dios. Lo dice Efesios, capítulo 2, versículos 6 y 7 y 8. Y dice allí, pase unos versículos más adelante, en el 44 al 45 dice, Jesús hablando. Acuérdense que no lo está diciendo Jesús acerca de su Padre. Él está diciendo, yo no recibo a nadie que el Padre no me haya dado. El Padre en la antigüedad dijo, yo tengo misericordia del que yo tenga misericordia. Jesucristo en el Nuevo Testamento dice, yo no recibo a nadie que el Padre no me haya dado. O sea, yo no tengo misericordia de quien Dios no tiene misericordia. Porque el Padre y el Hijo son uno. Y miren lo que dice el Hijo nuevamente. Juan 6, 44 y 45. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. Y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprendió de él, viene a mí. Note eso. ¿Quiénes vienen a Jesús? Aquellos que recibieron la capacidad de oír y de ser enseñados por quién? Por el Padre. Ningún otro puede venir a Jesús. No es algo que me inventé. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí. Luego, más adelante en el versículo 65, en este mismo capítulo, Jesús dice, por eso os he dicho, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Repite lo mismo. O sea, para que ese martillo deje ese clavo cuántas veces. Ahora, ¿por qué él repite lo mismo? Vamos a ver los versículos anteriores. Al 65. Dice, en el versículo 60, y al oírlas, muchos discípulos dijeron, oír que la palabra de Cristo, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, le dijo, esto os ofende. O sea, esta enseñanza te ofende. Pues, ¿qué si vienes al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién les había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado el Padre. Porque Jesús sabía que había personas que no eran que no creerían en él, porque el Padre no se las había dado al Hijo. El Padre no les había enseñado a esas personas habían escuchado
entregado por el Padre al Hijo. Dios le ha elegido y la ha entregado a cargo de su Hijo. Y Él mandó esto: de lo que el Padre me da no pierda yo nada. ¿Qué quiere Dios crear en el corazón del creyente? Seguridad. Aleluya. Nadie que niega a Él tiene el Padre. Pero yo he conocido personas que van a la iglesia y después apostatan de la fe. Sí, ellos apostatan, abandonan la fe, pero su fe no era real. Era una fe temporal, tal vez intelectual, pero no tenía todo lo que la fe verdadera es. Era una fe nacida de la carne, no una fe nacida del cielo. La Biblia dice: estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea que la verdadera fe se deja ver por la perseverancia. La verdadera fe muestra la paciencia de los santos, la perseverancia de los santos. Permanece en medio de pruebas y de luchas y de dificultades y de enfermedades y de persecuciones y de tribulaciones y de toda clase de ataque del diablo. Porque esa persona nunca podrá ser separado del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Por qué esto es así? Porque nadie que tiene al Hijo tampoco tiene al Padre. Juan 5:23, vaya, Juan 5:23. Miramos a Jesús hablar y hablarnos y decimos al Maestro enseñando. ¿Lo tienen? Juan 5:23. Voy a leer también desde el 22, dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Negar a Jesús es deshonrar a Dios. También es deshonrar al mismísimo Jesús. ¿Ven? Honrar a Jesús es honrar a Dios. Cristo nos muestra la gloria del Padre y cómo es el Padre. Y el Padre desea recibir la adoración a través de honrar al Hijo. Nadie viene al Padre si no es a través de Él. Solo Él es el camino, la verdad y la vida. Solo a través de Él y de caminar con Él puedes honrar al Padre. Solo a través de Jesús puedes experimentar la verdad que honra al Padre. Solo a través de Jesús puedes experimentar la vida que sale del Padre. La Escritura es clara. En Juan 15:23, Jesucristo lo dice de esta forma: si tú me odias a mí, no tan solo, si tú me quieres a mí, tú deshonras a mi Padre. Pero si tú me odias a mí, tú odias a mi Padre. Mira cómo lo dice.
verdadera religión es que Dios un día quiso descender y buscar a los que quiso buscar. Y Él quiso hacer esto a través de la persona de Jesús. Él nos habló. Él dijo la manera. No puedes negar a Jesús, porque entonces deshonras al Dios viviente, al Padre. No puedes aborrecer a Jesús, porque entonces aborreces o odias al Padre. En Juan 8:42 dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. ¿Ok? Una persona que dice que Dios es su Padre, tiene que amar a Jesús. No lo puede deshonrar, no lo puede aborrecer, tiene que amar. Y lo dice el mismo Señor. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido a mí, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Y en primera de Juan, capítulo 2, versículo 23 del texto dice, todo aquel que niega al Padre, todo aquel que niega al Hijo, también niega al Padre. El que confiesa al Hijo, confiesa también al Padre. Así que hay tres cosas. Tres cosas. Honra, amor y confesión. Tres cosas que veo en estos versículos. Dios manda que se honre a su Hijo para honrar al Padre. Dios manda que se ame al Hijo para manifestar el amor al Padre. Dios manda que se confiese al Hijo para mostrar que cree en el Padre. El Padre ha dado testimonio de su Hijo. El que cree en el Hijo ha dado testimonio de que Dios lo que ha dicho es verdadero. Pero el que no cree en el Hijo ha hecho a Dios sus mentirosos. Por eso Jesús dijo, el que cree en mí tiene la vida. El que rehúsa creer en mí no verá la vida. Antes, la ira de Dios está sobre él. ¿Ve qué claro es el Evangelio? Está claro, ¿quién enseñó estas cosas? Me molesta cuando las personas sin entendimiento le llaman a esto calvinismo.
comienza a guiarnos. Entonces, como ovejas sabiendo oír su voz, podemos seguir. Entonces, como muerto, habiendo recibido la voz del Maestro, sal fuera, y habiendo recibido la vida, podemos salir de la tumba. Pero no sin que el Señor haya hablado. Él habla y su palabra nos da. Amados, quiero terminar diciendo lo siguiente en este mensaje. En el fin de esta era posible, una manera en que la Escritura utiliza para expresar el tiempo del fin, el Padre recibirá el reino de Cristo, de su Hijo reinante. De tal manera que tanto Cristo como todas las cosas estarán en sujeción al Padre para que Dios sea el todo en todos. Primera de Corintios 15, 24 y 28. Luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. ¿Quién sujetó todas las cosas al Hijo? El Padre. Y ahí dice claramente exceptúa a aquel. Todo está sujeto a los pies del Hijo. Pero el Padre nunca estará en los pies del Hijo. Nunca. Por eso dice, exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Y por eso aquella gran confesión con la cual termina Efesios 6, donde dice que hay un solo Dios y Padre de todos. Pero es de todos, ahí dice que es de todos. Vamos a ver que estas cosas en su contexto, hermano. Está hablándole a la iglesia, de repente. La gente a veces usa los todos y los nada y los para siempre sin contexto. Ahí dice hay un Dios y Padre de todos. Dios es Dios de todos, pero no es Padre de todos. Ahí está hablando de esos todos que son la iglesia, especialmente la iglesia de Éfeso y las iglesias que escuchan y leen estas cartas. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Así termina la canción. Amados, oremos y luego cantemos. Oremos y luego cantemos. En esto creo. Esa será la canción que la gente pidiendo. Acuérdense también a los hermanos del comité administrativo que la gracia de Dios permite. Hoy a las 2 nos estaremos reuniendo aquí, en este lugar, para trabajar con los asuntos de la incorporación, por la incorporación de la Iglesia Bautista de las Leyes. Comité administrativo. Soberano Señor. Te doy gracias porque nos elegiste. Porque nos amaste.
que hacerlo por el puro afecto de tu voluntad. Padre, tú nos muestras en tu palabra cuán grande es el amor que has derramado sobre nosotros para ser llamados hijos de Dios. El mundo no nos conoce, porque todavía no se ha manifestado lo que nosotros hemos de ser. Pero sabemos que cuando tu Hijo se manifieste, seremos semejantes a Él y le veremos tal como Dios. Tu palabra dice que todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Enséñanos a vivir en esta esperanza de saber que somos hijos amados, escogidos,
el nombre del Señor. En esto, amados, creemos que Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Creemos que el Hijo es Dios. Creemos que vivió, murió, resucitó, ascendió a los cielos, está sentado a la diestra de la majestad de las alturas. Y creemos que un día, en el cumplimiento del tiempo, Él vendrá otra vez a buscar a los que le esperan y a hacer juicio sobre los que no le hicieron. Él será declarado Señor. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que no hay otro Señor y no hay otro Rey, sino solo Jesucristo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Salúdense.